Buenas tardes, buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta primera transmisión de estudio bíblico del 2024. Espero que hayan tenido unas bendecidas fiestas y descanso de fin de año y que estemos listos para iniciar este año con toda nuestra energía, con todo el poder que nos da el Espíritu Santo para que este año sea un año espectacular en todos los aspectos de nuestra vida. Antes de iniciar, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en esta hora, Señor, porque tú eres nuestro Salvador, Señor, tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestra expiación, Padre, tú eres también, Señor, nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro restaurador, nuestra provisión. Tú eres, mi Dios todopoderoso, todo lo que necesitamos, Señor, para nuestras vidas. Gracias por la misericordia y tu gracia, Señor, para conocerte. Gracias por haber abierto los ojos de nuestro entendimiento para que nos resplandeciera la luz del Evangelio. Gracias, Señor, porque nos has amado desde antes de la fundación del mundo con amor eterno y nos has adoptado como hijos tuyos cuando hemos reconocido, Señor, el señorío de Cristo. Gracias, Padre, a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor, y ponemos este año delante de ti para que tú obres en nuestras vidas, Señor, conforme a tu buen propósito para cada uno de nosotros, Señor, y para llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento hasta que el día sea perfecto. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. En esta noche también te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, penetre profundamente en nuestro corazón y rompa, Señor, con toda fortaleza, argumento, altivez que se esté levantando en nuestro corazón y nuestra mente en contra del conocimiento tuyo, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Al final del año pasado estuvimos viendo la revelación de Jesús a través de la Biblia, y lo dividimos en 4 etapas. La primera etapa en el Antiguo Testamento, la segunda en los Evangelios, la tercera en las epístolas, y nos quedó pendiente para este año la cuarta fase, que es la revelación de Cristo en Apocalipsis. La palabra introduce el libro de Apocalipsis hablando de que esa es la revelación de Jesucristo. ¿Y a qué se refiere? Que es la suma de todas las revelaciones de Cristo, y es la revelación de Cristo tal como es el día de hoy. El libro de Apocalipsis a muchas personas les da un poco de temor, pero el objetivo de esta revelación no es que nos dé temor, sino que o miedo o pánico, sino que nos lleve a en primer lugar, a una reverencia, honra, respeto, obediencia, sujeción al Señor. Y en segundo lugar, la epístola, el libro de Apocalipsis fue escrito en una época en la cual la iglesia estaba sufriendo persecución, estaba sufriendo pruebas, estaba sufriendo tribulación y lucha. Y el objetivo del Señor de darle esta revelación a Juan era para que él la trasladara, guiado por el Espíritu Santo, a la iglesia para fortalecerla, para levantarla en medio de la situación problemática que vivía. Y eso lo podemos ver en las 7 cartas de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, cuando a varias de las iglesias les habla precisamente el Señor acerca de la tribulación y de las situaciones adversas por las que estaban atravesando, animándolos a mantenerse firmes en esa situación. Y por el otro lado también no solo era animarles para que se mantuvieran firmes en medio de la situación, sino también para recordarles que Cristo es el que tiene bajo su control todas las cosas que suceden en el mundo, que Él obra a favor de su iglesia siempre, aún en las circunstancias más adversas,
y que tanto la iglesia es más que vencedora en Cristo, porque Cristo es el vencedor supremo sobre todas las obras de las tinieblas, las obras del mal, el mundo diabólico, todas las maquinaciones del diablo. La palabra, recordemos lo que dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y además también en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, nos recuerda que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que no es esta revelación, leer el libro de Apocalipsis, leer la revelación de Cristo en el libro de Apocalipsis, no es realmente para atemorizarnos. A algunas personas les da temor el hecho de hablar de los últimos tiempos, pero para nosotros los creyentes, los últimos tiempos no son tiempos de temor, no son tiempos de miedo, son tiempos de fortalecimiento, son tiempos de esperanza, sabiendo que nuestra redención está muy cerca. Dicho esto, entonces vamos a entrar directamente al libro de Apocalipsis y esta cuarta fase de la revelación de Cristo a través de sus nombres es la que completa la revelación de Cristo en la palabra. Recordemos que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento los nombres no eran puestos al azar, las nominaciones no eran dichas al azar, no eran simplemente títulos, sino que significaban una característica esencial de aquella persona a la cual se le estaba dando ese nombre o esa designación, de tal manera que los nombres que vemos en el Apocalipsis, que son muchísimos, lo que nos revelan es características esenciales de Cristo que no habían sido reveladas en las otras etapas de la revelación, y además reafirma lo que ya las otras etapas de la revelación nos habían enseñado. Lo que se manifiesta en el libro de Apocalipsis es los roles de Cristo como el Salvador, los roles de Cristo como el Señor, como la palabra de Dios, pero hay un rol que no se había manifestado plenamente en las otras revelaciones, y es la de juez justo sobre toda la creación, no solamente sobre las personas, no solamente sobre familias, sino también sobre naciones y sobre todas las cosas. El libro de Apocalipsis nos habla de los juicios de Dios sobre toda la creación, comenzando por el arrebatamiento y el tribunal de Cristo para los creyentes, la tribulación y el juicio del trono blanco para los no creyentes, y la nueva tierra y el nuevo cielo para todo el resto de la creación. Recordemos que en Hebreos capítulo 1, versículo 3, la palabra nos enseña que Jesús es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y el libro de Apocalipsis nos manifiesta de esto de una manera muy impresionante en cuanto a los juicios, en cuanto a la justicia de Dios. Dios no es solo misericordia, Dios no es solo bondad, Dios no es solo gracia, no es solo amor, no es solo favor, Dios también es justicia, y en esta etapa manifiesta plenamente su justicia a través de esas etapas, de esos dos grandes juicios, el arrebatamiento y el tribunal de Cristo para los creyentes, y la tribulación, la gran tribulación y el día del Señor para los no creyentes. Todo esto se manifiesta a través de una serie de intervenciones graduales del Señor en la historia humana, siempre tendientes a ejercer su misericordia, su señorío y su justicia. La primera etapa es la etapa del arrebatamiento, que si bien es cierto, no está dicho específicamente en la palabra. De hecho, vamos a dividir el libro de Apocalipsis en varias partes. La primera, el capítulo 1, es una revelación de Jesús a través de sus nombres, del Jesús de hoy, no el Jesús que fue en su ministerio terrenal. Recordemos que en el ministerio terrenal de Jesús se despojó de toda su gloria. Él se hizo hombre
y como hombre se hizo siervo, pero ya una vez que resucitó, él fue reintegrado por el Padre, no solo a la gloria que tenía antes, sino a una mayor gloria. De hecho, la palabra de Dios dice que le fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra, y que además le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y también que el Padre le hizo Señor de todas las cosas. O sea, es un Dios, es un Jesús de gloria, ya no es un Jesús que se dejó lacerar, crucificar, y todo lo que implicó la pasión, sino un Jesús victorioso. Ya no es el Cordero inmolado, sino es el Cordero resucitado. Ya no es el Cordero de Dios, sino el León de la tribu de Judá. Y león implica en primer lugar autoridad, poder, señorío, realeza, y que sea de la tribu de Judá. Recordemos lo que dijo la profecía para la tribu de Judá, de que de esa tribu saldría un vástago que tendría el señorío sobre todas las naciones y las señorearía sobre ellas con vara de hierro y las desmenuzaría como vaso de alfarero. Y el libro de Apocalipsis nos demuestra esa autoridad que le fue dada a Jesús, y lo hace a través de por lo menos 6 etapas. La primera, como ya mencioné, es el arrebatamiento de la iglesia, que se da en 2 partes. La primera es la resurrección de aquellos que en el pasado murieron estando en Cristo. Y la segunda parte, que es inmediata, es el arrebatamiento y la transformación de aquellos que estén vivos en ese tiempo, que sean hijos de Dios. Esto lo vemos, lo encontramos en la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, entre otros pasajes. Y dice la palabra: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es una manifestación del poder, además del juicio de Dios sobre donde comienza el juicio de Dios, para diferenciar el juicio de los creyentes del juicio de los no creyentes. Recordemos que el juicio de los creyentes, que es el tribunal de Cristo, es para recompensas, mientras que el juicio de los no creyentes es para condenación. En la segunda etapa son los juicios de la tribulación y de la gran tribulación, que los encontramos enseñados por el mismo Jesús en Mateo capítulo 24, versículos del 9 al 28, y que se desarrollan en los capítulos de Apocalipsis del 6 al 18. Recuerde, había hablado de la separación que haríamos en el libro de Apocalipsis, y hablamos del capítulo 1, que es la revelación de Cristo a través de todos sus nombres. En el capítulo 2 y 3 le está dando las advertencias a la iglesia pre-arrebatamiento. Luego en el capítulo 4 y versículo 5, capítulo 4 y capítulo 5 nos está hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia como tipo del arrebatamiento de Juan, y que todos los hechos posteriores son vistos desde el cielo por la iglesia. Y luego del capítulo 6 al capítulo 18 del libro de Apocalipsis están desarrollados todos los juicios de la tribulación y de la gran tribulación hasta la venida de Cristo, que es en el capítulo 19 y 20,
que nos llevan de la venida de Cristo al reino milenial, y luego en el 21 y 22 a los cielos nuevos, la tierra nueva y la nueva Jerusalén, la eternidad futura para cada uno de nosotros los creyentes. Entonces, regresando a los juicios y de la tribulación y la gran tribulación, cada uno de esos juicios, su objetivo es que las personas que aún no sean salvas se arrepientan y se vuelvan a Cristo antes de los juicios de la condenación. Uno parecería ser que los juicios de la tribulación son una manifestación solamente de la ira de Dios, pero no es así. Dios siempre manifiesta su misericordia y su ira, que si bien es cierto, en este tiempo prevalece la ira, siempre existe la misericordia de Dios para que aquellos que se arrepienten se vuelvan a Él. Y recordemos algo que es muy importante. La palabra de Dios nos recuerda que cada uno de nosotros nos volvemos a Cristo cuando el Señor nos saca del hoyo de la desesperación. Y esos juicios tienen como objetivo la desesperación de los que todavía están vivos y que no han recibido a Cristo, para que se arrepientan. Por supuesto que habrá algunos que llegarán al final de esa etapa sin arrepentirse, como lo dice la misma palabra de Dios, pero habrá un gran número de personas que en esos momentos, en esos juicios, a través de la dureza de esos juicios, se van a arrepentir. Y esto tiene que ver con lo que dice la palabra en una de las epístolas de Pedro, en la primera epístola, que no es que Dios que la tardanza no es que Dios esté tardando, es que Dios en realidad lo que está esperando y lo que está haciendo es dando tiempo para el arrepentimiento de aquellas personas que a través de esos juicios se van a arrepentir. Entonces, los juicios de la tribulación y la gran tribulación de los que hablamos, su objetivo es que las personas que aún no sean salvas por lo duro de esos tiempos se arrepientan y se conviertan a Cristo. Luego, después de eso, ya vienen el día grande y terrible del Señor, del cual nos habla Mateo en el capítulo 24, versículos 29 al 31, y en Apocalipsis 19, del 11 al 21, donde todos los que hayan endurecido su corazón al máximo para no reconocer el señorío de Cristo en sus vidas, finalmente se enfrentarán al Señor y saldrán vencidos. Y entre estos, primeramente Satanás, luego el anticristo, el falso profeta, y todos los ejércitos del anticristo. Esa etapa, esa venida de Cristo da lugar también, una vez derrotado el anticristo y todos sus ejércitos, a el reino milenial, del cual nos habla Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 6, donde Cristo, después de haber vencido a sus enemigos, restaurará el reino y reinará físicamente sobre Israel y sobre el resto del mundo durante 1000 años. De esto está profetizado en el libro de Salmos, en el capítulo 2, versículos del 8 al 9. La quinta etapa es el levantamiento último de Gog y Magog, del diablo, que va a ser desatado por un breve tiempo para probar a todos aquellos que nacieron durante el milenio si verdaderamente su fe es firme en el Señor o no. Y finalmente Gog y Magog y todos los que verdaderamente no hayan creído en el Señor durante el milenio, entonces serán destruidos, derrotados total y absolutamente. Y finalmente vendrá la sexta etapa, que es el juicio del trono blanco, donde serán juzgados los que no creyeron en Cristo para su asignación de lugares en el infierno. Y el Señor creará cielos nuevos y una tierra nueva, y la nueva Jerusalén descenderá del cielo para el inicio de la eternidad futura. Y de esto nos habla Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 a Apocalipsis 22, versículo 5. Es decir, aquí lo que estamos viendo es una manifestación del poder, de la autoridad, del señorío, pero también del juicio de Dios.
la autoridad, poder y señorío sobre los que creen, y la autoridad, poder, señorío y juicio sobre los que no creen. Aun cuando esta revelación no es exclusiva del libro de Apocalipsis, y la encontramos en otros libros desde el Antiguo Testamento, en el libro de los profetas, tanto los mayores y menores, es la revelación final, esencial, última, completa de Jesucristo. Lo dice Apocalipsis 1, versículos del 1 al 3. Dice la palabra en la introducción de este libro: la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, para manifestarlo a la iglesia. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí vemos realmente cuál es el objetivo del libro de Apocalipsis, de la revelación de Cristo a través del libro de Apocalipsis. Dice: bienaventurado, sumamente dichoso, sumamente feliz, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ellas. Es para bendición de los creyentes y para el arrepentimiento de los no creyentes, número 1. Y número 2 dice: porque el tiempo está cerca. El libro de Apocalipsis fue escrito hace alrededor de 2000 años, un poco menos de 2000 años, 1900 años aproximadamente, y en ese tiempo el Señor ya estaba manifestando que el tiempo de su venida estaba cerca. Sin embargo, para nosotros hoy está muchísimo más cerca. Eso significa que el libro de Apocalipsis debería tener mucho más implicación, mucho más interés, mucho más efecto sobre cada uno de nosotros que sobre las generaciones anteriores. En las generaciones anteriores, el libro de Apocalipsis movió a las personas hacia la santidad, el evangelismo, el discipulado. Cuanto más nos debería mover a cada uno de nosotros hacia eso mismo, hacia el evangelismo, hacia el discipulado, hacia la santificación, hacia ser preparados como esa iglesia gloriosa, limpia, santa, sin mancha y sin arruga que el Señor está buscando para su Hijo. Y déjeme decirle algo más que lo dice el libro de Mateo en el capítulo 24. El cumplimiento de las profecías acerca de la venida de Cristo en las generaciones anteriores no se podía dar por una situación. En Mateo 24 nos habla de la señal de la higuera, cuando la higuera comience a florecer, entonces sabrán que estas cosas están cerca y no pasará una generación antes de que todo ello acontezca. ¿Y eso qué nos está hablando? La higuera nos habla del pueblo de Israel. Durante 1900 años, del año 70 al año 1948, Israel no existió como nación. En 1948 fue reconocida como una nación y en 1967 recupera la segunda cuestión que es parte de su identidad, que es la ciudad de Jerusalén. Quedando pendiente el templo, que es el tercer elemento de su identidad como pueblo, y por lo que nos dicen las escrituras, el templo de Jerusalén será edificado un poco antes de que comience la tribulación y la gran tribulación. Por lo tanto, todas las circunstancias en esta generación se han dado para que eso sea cumplido desde el lado del pueblo de Israel, por un lado. Por el otro lado, encontramos muchísimas otras señales como la abundancia de terremotos, de pestes, de enfermedades, de hambrunas que se dan en el mundo, que es otra señal de la cercanía de la tribulación y la gran tribulación que no se habían dado en generaciones anteriores. Por el otro lado, hablando de la imagen de la bestia y de la marca de la bestia, nunca en generaciones anteriores se habían dado las condiciones para que eso fuera
posible a través, uno, de la marca de la bestia, de los chips que ya se pueden insertar en el cuerpo humano, y número dos, y que ya se descubrió también que la frente y la mano derecha, como dice la palabra de Dios, son los puntos más accesibles para esa marca. Y por el otro lado también, a través de la robótica, ya se puede crear una imagen que tenga movimiento, una imagen de un Dios falso que tenga movimiento, que hable y que además de todo responda con inteligencia artificial. O sea, todas las condiciones están dadas. Estamos muy cerca de la venida de Cristo, más cerca que cualquier otra generación anterior. Por lo tanto, cada uno de nosotros debería tener mucho más diligencia en prepararnos, porque eso puede suceder en cualquier momento. La palabra de Dios dice: no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La que vio el nacimiento y resurgimiento de Israel en 1948 y 1967, no pasará esta generación hasta que todo se haya cumplido. Es decir, no está esperando el final de esta generación, puede suceder en cualquier momento de esta generación. Entonces necesitamos estar preparados, y para eso el libro de Apocalipsis nos ayuda. Como dije, no para tener temor, no para tener miedo, sino para tener respeto, reverencia, para prepararnos para el encuentro con nuestro Señor, que de hecho cualquiera de nosotros lo va a experimentar, si no es a través del arrebatamiento, a través del día que partamos con Cristo de este mundo. Hay muchos otros pasajes en las Escrituras que nos anticipan proféticamente esta faceta de la revelación de Cristo, que completa la imagen de nuestro Señor y Salvador tal como Él es. Y lo vemos, algunos de esos pasajes los encontramos, por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 9 al 10. Dice la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Luego en el Salmo 2, versículos 7 al 9, dice la palabra: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Aquí se está refiriendo al reino milenial. Luego, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 3, la palabra de Dios dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y esto es para los no creyentes, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. En Mateo, capítulo 24, versículo 29 al 31, el mismo Jesús enseña. Dice la palabra: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y estos escogidos se refiere a aquellos que se arrepintieron durante el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, que se quedaron en el arrebatamiento, pero se arrepintieron a través de los juicios de la tribulación y de la gran tribulación. Y esta faceta de la revelación de Cristo como el juez justo, como el poseedor de toda autoridad, y ante el cual se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, lo tenemos ese clímax en Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 21.
Dice la palabra: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, refiriéndose a los ejércitos del anticristo. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Notemos algo importante, y esto nos habla del poder de Cristo y de la autoridad de Cristo. Dice que Él viene con sus ejércitos, pero notemos algo importante. Dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, es decir, con la palabra de Dios, por Cristo. Él no necesitó de la intervención de los ejércitos celestiales para derrotar al anticristo, él solito lo derrotó, y a sus ejércitos, y eso denota el poder, la autoridad de la cual Cristo ha sido dotado por el Padre después de la resurrección. Y los nombres de Cristo que se le dan a Cristo, o las nominaciones que se le dan a Cristo en la palabra, en el libro de Apocalipsis, son todas nominaciones o nombres que denotan una gran autoridad, un gran poder. Cada uno de los nombres que se utilizan en el libro para Jesús deben ubicarse en el contexto inmediato relacionado con la situación y el hecho en que aparecen inmersos y las personas involucradas en esa situación, que pueden ser creyentes, pueden ser judíos y pueden ser incrédulos. Una de las cosas interesantes, que no es el tema del día de hoy, pero que es interesante hacer notar, es que mucha gente se confunde con el libro de Apocalipsis porque no discierne que hay 3 tipos o 4 tipos de personas involucradas en ese libro, y las profecías van dirigidas no hacia los 4 grupos, sino pueden ir dirigidas hacia uno de esos grupos. ¿Cuáles son los 4 grupos de los cuales se habla en el libro de Apocalipsis y que deben ser diferenciadas las profecías para cada uno de ellos? Son, en primer lugar, la iglesia de Cristo antes del arrebatamiento. En segundo lugar, los creyentes que se conviertan a Cristo después del arrebatamiento, sean judíos o gentiles, y ellos son llamados los elegidos. En tercer lugar están los judíos propiamente, y de ellos obviamente unos se van a convertir y otros no. Y en cuarto lugar están los incrédulos. Entonces hay que diferenciar qué profecías son para cada uno, y para eso nos ayudan todos los demás libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que nos ayudan a hacer esa diferenciación. Luego es también los hechos narrados en el libro de Apocalipsis son un recordatorio de lo que toda la Biblia
ha revelado acerca de Cristo en los demás libros. Es decir, Salvador, la palabra de Dios, el ángel de Jehová, el poderoso de Israel, el Señor, el Salvador y ahora el juez justo. Algunos de esos nombres que se mencionan en el libro de Apocalipsis son, por ejemplo, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y esto nos recuerda que Jesús es por quien son hechas todas las cosas, porque es la palabra de Dios y todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios en el principio, y aparte de ello es el final. ¿Por qué? Porque todo termina con Él y Él es la vida eterna para todos aquellos que se salvan. Por el otro lado es el amén, y eso significa el sí de Dios, que todo lo que dice la palabra de Dios se cumplirá. Todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús. El sí y el amén son su conclusión. En tercer lugar, el cordero, y esto nos habla, pero ya no de un cordero que fue vituperado, lacerado, herido, sangrado, blasfemado, etcétera, sino del cordero viviente, del cordero resucitado, del cordero vencedor. Por el otro lado, nos habla del que vive, también de la estrella resplandeciente de la mañana, y la estrella también es un símbolo de poder. Nos habla de que Él es fiel, y por lo tanto, y en su fidelidad lo que Él ha dicho se hará. Lo que dice la palabra se cumplirá. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo ha dicho, Él lo hará. Es el león de la tribu de Judá. Y ya vimos que león significa poder y Judá significa legislación, significa reino, significa juicio. Por el otro lado, es el primero y el último, el alfa y la omega, ya lo mencionamos. Es el primogénito de la resurrección, el primogénito de los muertos, el primero de los resucitados que no volvió a morir. Todos los demás resucitados volvieron a morir. Cristo ya no murió. Cristo resucitó y vive eternamente. Y porque Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Es el principio de la creación, ya lo mencionamos, la raíz y la descendencia de David. Es el Rey de los siglos, el Rey de reyes, el Señor de señores, el segador, es decir, el que va a hacer la separación entre los no creyentes y los no creyentes al juicio eterno y los creyentes a la vida eterna con Él. Aparte, es el soberano de la creación de Dios, es a quien ya ha sido dada toda autoridad y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es el soberano de los reyes de la tierra. Toda autoridad, no hay autoridad que no sea dada de Dios, y la autoridad que ejerce cualquier persona en la tierra, en cualquier ámbito, es una autoridad delegada por Dios. Él es la máxima autoridad y el único que puede delegar autoridad. Aparte de ello, es el testigo fiel y veraz, verdadero, es el todopoderoso, es el verbo de Dios, es el verdadero. ¿Ok? Como vemos, todas estas nominaciones de Jesús tienen que ver con poder, tienen que ver con verdad, con fidelidad, con poder, con autoridad, tienen que ver con que Jesús es el Rey de reyes, el Señor de señores, el juez justo, es el todopoderoso, el verdadero. Todo ello nos habla de poder, todo ello nos habla de autoridad. Ya, si bien es cierto, Jesús sigue siendo humilde, Jesús sigue siendo manso como nos lo enseñó en su ministerio terrenal. También no debemos confundirnos, porque Él es la máxima autoridad y es quien nos juzgará al final de nuestras vidas. A los creyentes por sus obras de obediencia, sus obras de amor, sus obras conforme a la voluntad de Dios, pero a los no creyentes por sus pecados, por sus malas obras. Y a nosotros los creyentes no seremos juzgados por nuestros pecados. ¿Por qué razón?
porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Miqueas que Él ocultará nuestros pecados en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. En el Salmo 103:12 dice la palabra que Él alejará de nosotros nuestros pecados como están lejos el oriente del occidente, y esa es una dirección infinita. Y por el otro lado, en Hebreos dice que Él ya no se acordará más de nuestros pecados. O sea que nuestros pecados no van a ser juzgados. ¿Por qué? Porque ya fueron juzgados en la cruz de Cristo y puesto la pena de nuestros pecados sobre Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, pero vamos a ser juzgados por nuestras obras de obediencia, por nuestras obras de misericordia, por nuestras obras de acuerdo a la voluntad de Dios. No es un permiso para pecar, definitivamente. El verdadero creyente no puede vivir, no puede practicar el pecado. Puede pecar eventualmente, pero por su misma nueva naturaleza que le ha sido dada y por el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros, vamos a ser redarguidos, confrontados y llevados al arrepentimiento para pedir perdón genuinamente, y el arrepentimiento implicará la separación, el alejamiento del pecado. Alguien que dice ser salvo pero vive en el pecado, practicando el pecado cotidianamente, esa persona está engañada. No tiene una nueva naturaleza, no tiene al Espíritu Santo que lo redarguya y lo confronte y que lo lleve al arrepentimiento. Muy bien. Con esto hemos terminado la primera parte de la revelación de Cristo en el libro de Apocalipsis, de conociendo a Jesús por sus nombres, y cordialmente les invito para el día de mañana a las 7 de la noche para que podamos seguir en la segunda parte de este estudio. Muchísimas gracias por haberse conectado. Bendiciones para no solo para este día, sino para esta semana, este mes, este año que está comenzando. Que sea un año de victoria, un año de crecimiento, un año de una mayor entrega y una mayor búsqueda de Dios de todo corazón. Y muchísimas gracias por conectarse, que tengan una bendecida noche y primeramente Dios, nos vemos nuevamente el día de mañana, si Dios así lo permite. Bendiciones y un abrazo para cada uno.